Bueno, para el final de la clase de hoy necesitamos que se formen en parejas. Pueden trabajar con la misma pareja con la que han trabajado los talleres anteriores, pero para que sepan que tenemos un asunto ahí súper sencillo para final de esta clase y para final de la siguiente clase. También recuerden que hoy en teoría teníamos quiz, pero lo vamos a mover para el próximo viernes, para el viernes 26. Lo que entra es únicamente máquinas de Turing, no máquinas de estado finito de las normales, sino solo máquinas de Turing. Lo vamos a hacer durante horas de clase y nos va a tomar toda la clase para que ustedes sepan. Y por cierto, el examen de taller ya les mandé ahí la fecha. En ese examen entra máquinas de Turing, máquinas de estado finito y entran conversiones. Conversiones sencillas, esas que vamos a ver hoy, nada más. Y es una semana después de Semana Santa, si no me equivoco. ¿Cuándo fue que les dije? Vamos a ver, esta semana es Semana Santa. Y aquí es el examen de intro. Y sería el 16, sí. El 16 es el examen de taller. Ok, lo que vamos a ver hoy son conversiones. Ay, me pasé. Conversiones entre... La idea es poder convertir de un sistema numérico a otro sistema numérico, sin importar cuál es el sistema numérico de origen y cuál es el sistema numérico de destino. Sin embargo, como les había dicho, nosotros no vamos a trabajar con todos los sistemas, solo nos interesan algunos. El decimal, el binario, el octal y el hexa. Estos son los únicos sistemas binarios que a nosotros nos interesan. Y de estos, el menos importante es el octal. El decimal, el binario y el hexa son como los más importantes para un ingeniero en computación en general. Ok, este tema es súper sencillo. Ya nada que ver con el tema de máquinas o así. Esto es súper sencillo. Simplemente hacer ahí unas sumas y unas multiplicaciones y ya. Eso es todo. Lo primero que vamos a aprender a hacer es convertir un sistema de base n a base 10. Eso significa un sistema que venga vamos a convertir a base 10 un número que venga en cualquier otra base, ya sea binario, sea octal o sea hexadecimal, todo lo vamos a convertir a base 10. Esta es la manera más fácil de realizar conversiones. Y para esto lo que vamos a utilizar es la fórmula general de la aritmética, que si ustedes recuerdan era esa sumatoria que estaba ahí. No es nada del otro mundo. Lo que hacemos es simplemente utilizamos R igual 2. ¿Por qué utilizamos R igual 2? Porque estamos convirtiendo un número que viene en binario. Lo estamos convirtiendo a base 10. Recuerden que R es la base. M, ¿por qué M es igual a 5? ¿Alguno sabe por qué M es igual a 5? ¿Bateando? La cantidad de caracteres que hay. Ajá, es exactamente Mm, sí, la cantidad de dígitos enteros que tiene este número. Y como este número tiene puros dígitos enteros, entonces es la totalidad. Y este n que viene aquí es la cantidad de números decimales, pero como no viene ninguno, n es igual a 0. Entonces lo que hacemos es ejecutar esta sumatoria, que en el fondo es súper fácil. Vemos que dice 0 por 2 elevado a la 0. Corresponde a este primer 0. Después dice 1 por 2 elevado a la 1, que es este 1 que viene aquí. Después dice 0 por 2 elevado a la 2 es este 0. Después dice 1 por 2 elevado a la 3 es este. Después dice 1 por 2 elevado a la 4 es este. Entonces vean cómo, aunque la sumatoria se vea un toque rara, así de entrada, la expansión de esa sumatoria es toda inocente.
Es simplemente la base elevado a un exponente. Y vean cómo el exponente es creciente. Aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 2, un 3 y un 4. Si vinieran más dígitos, entonces simplemente ponemos 2 elevado a la 5, 2 elevado a la 6, 2 elevado a la 7, 2 elevado a la 8 y ahí sucesivamente. Y los números que acompañan a estas potencias es simplemente los numeritos que vienen aquí. Por ejemplo, este 0 va acompañando a la potencia de menor peso, a 2 a la 0. El siguiente 1 acompaña a la potencia de 1. Este siguiente 0 acompaña a la potencia de 2, este a la potencia de 3 y este a la potencia de 4. Como les digo, es sencillo de entender. ¿Alguna duda con este primer ejemplo? Todo muy bien. Yo, Ajá, yo. adelante. Am, Porque al principio de la suma empieza con un cero. Digamos, si bueno, sucesión se podría, digamos, si empieza 1, 1, 0, 1, 0, porque al principio digamos, cuando usted suma es 0 por 2 a la 0. Ah, bueno, sí, de hecho es una pregunta súper importante y es que se empieza de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, porque se empieza por los de menor peso. Por ejemplo, ¿qué dígito vale más? ¿Este o este? ¿Cuál de los dos tiene más peso? ¿El primero o el último? El primero. Ajá, el primero tiene más peso. Entonces empezamos por el de menor peso. Empezamos de derecha a izquierda. Empezamos siempre por el menor peso. Entonces, por eso es que aquí hay un 0, porque corresponde a este 0. Después, este 1 es este 1 de aquí. Este otro 0 es este 0 de aquí. Y así sucesivamente, este 1 es este 1 de aquí. Y finalmente, este otro 1 corresponde a este 1 de aquí. Siempre se empieza de la parte menos significativa del número hacia la más significativa. Y la parte menos significativa va acompañado por la potencia menos significativa también. Ok, ¿alguien tiene alguna otra duda? De hecho, sí, eso fue algo que se me olvidó mencionarles. Es una buena pregunta. Bueno, vamos a ver otro ejemplito. Este 0.11 en base 2 lo queremos convertir a base 10. Hace un rato se acuerdan que m era igual a 5 y que m era igual a la cantidad de números enteros que teníamos, de dígitos enteros que teníamos. En este caso, m es igual a 0 porque no tenemos ningún dígito entero. Veamos que viene un 0 ahí, pero ese 0 viene nada más para que no quede el campo pelado, no es que signifique nada. Y vemos que después dice n igual 2. N corresponde a la cantidad de dígitos fraccionales que tenemos. Tenemos 2 dígitos fraccionales. Y R es igual a 2 porque la base de origen es base 2. Si fuera base 8, entonces ahí R sería igual a 8. Y vemos que aquí las potencias es menos 2 y menos 1. Acá nuevamente empezamos por el dígito de menor peso. Empezamos por el que vale menos. Y el que vale menos lo vamos a acompañar por la potencia que vale menos. Entonces, ese 1 es de ahí. Y este otro 1 corresponde a este. Y ejecutamos eso. Y pues ya nos da ahí 0.75. Y también aquí es importante notar
que vemos que tenemos ahora potencias negativas. Vemos que tenemos un -2 y tenemos un -1. Eso es porque estos dígitos son fraccionales. Si fueran dígitos enteros, como hace un rato, entonces serían potencias positivas. Entonces recuerden, potencias positivas para la parte entera, potencias negativas para la parte fraccional. Ok. ¿Alguna duda con este? Profe, ahí las potencias van al revés a como estaba antes, ¿verdad? Sí, eso es por la Porque manera. aquí empieza potencia 2 a la mitad. Ajá, sí, eso Ajá. es por la manera en la que está expresada la sumatoria. Por esto. De hecho, agarramos un toque esta sumatoria y sustituyámosle los valores. Dice que desde i igual a -n. Y terminamos en m-1. Y como m es igual a 0, entonces vamos a terminar en -1. Entonces, estamos empezando en -2 y estamos terminando en -1. Recuerde que en la sumatoria, la parte de abajo corresponde al número en el que empezamos, la parte de arriba corresponde al número en el que terminamos. Entonces, por la manera en la que está expresada la sumatoria, las potencias en este caso se ponen así, como al revés. Pero es que si usted se pone a pensar, esta es la de menor peso, porque es un -2. -2 es más pequeño que -1. Y siempre se empieza por la de menor peso. De hecho, Ah, ok. esto es una suma. Usted podría primero sumar el -1 y después sumar el -2 y el resultado va a ser igual. Pero por la manera en la que está construida la fórmula general de la aritmética, y siempre van a quedar expresiones así, con los negativos más pequeños de primeros. Ok, gracias. Bueno, ahora veamos esta otra conversión. Profe, Sí, adelante. ¿se podría volver al ejemplo anterior? Es que tenía una duda. No entiendo por qué no toma el 0 antes del punto. Ajá, es que de hecho usted lo podría tomar, pero quedaría 0 por 2 elevado a la 0. Y 0 por 2 elevado a la 0 es 0. Entonces, por eso ni siquiera aparece expresado aquí en ¿Y la, por en la qué? sumatoria. Ajá. ¿Y por qué los otros dos que se ven ahí están elevados a un número negativo? Porque son la parte fraccional. Entonces, la parte entera, de hecho, bueno, hagamos un pequeño, vamos a ver si viene aquí un ejemplo. No, no viene. Cambiemos este 0 y pongámosle un 10. Entonces, el número que vamos a convertir es 10.11 en base 2. Y vamos a quitar este de aquí. Ese ya no. Entonces, aquí en este ejemplo vamos a tener parte entera, parte fraccional, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar, en este caso, pues, ustedes empiezan por donde quieran, porque son sumas, lo que vamos a hacer, no importa el orden de la suma, pero vamos a empezar por la parte entera y después vamos a añadirle la parte fraccional. La parte entera sería 1 por 2 elevado a la 1 más 0 por 2 elevado a la 0. Esta es la parte entera. Ahora a esto le tenemos que sumar la parte fraccional, que la parte fraccional sería 1 por 2 elevado a la, a la -2 más 1 por 2 elevado a la -1.
Esta sería la parte fraccional. Entonces, lo que está pasando con el ejemplo original es que lo que teníamos era un 0. Entonces, era solo esto. Era 0 por 2 elevado a la 0. Y que esto se evalúa en 0. El resultado de ejecutar eso da 0. Entonces, es por eso que ni siquiera lo tomamos en cuenta para hacer nuestros cálculos, porque sabemos que va a dar 0. Entonces, lo ignoramos de una vez. Y simplemente nos quedamos con la parte fraccional. Y sabemos que el resultado de esto, pues ya nos va a dar 0 punto algo. No es que el 0 se desapareció. ¿Me explico? Sí, perfecto, gracias. Ok. Sí, de hecho, este es un buen ejemplo de cómo queda un número que tenga parte entera y parte fraccional. En el fondo, ustedes no se tienen que aprender la fórmula general de la aritmética. Nada más sepan que la parte entera va con potencias positivas, la parte fraccional va con potencias negativas y que las potencias son crecientes. Digamos, en la parte entera las potencias crecen desde 0 hasta infinito, y en la parte negativa más bien crecen de la parte del número más pequeño, la potencia más pequeña, a la potencia más grande. Veamos este otro ejemplo que es en base 16. Recuerden que la base 16, los números están compuestos por números y por letras. Es una loquera. Entonces, R es igual a 16 porque 16 es la base de origen. M es igual a 3 porque tenemos 3 números, 3 dígitos enteros. N es igual a 0 porque no tenemos ningún dígito fraccional. Y ahora aquí sucede algo interesante. Ok, veamos que el primer dígito es un F. Este es el dígito de menor peso. ¿Y cuánto es F en decimal? F es igual a 15. Y eso lo podemos confirmar en una tablita que teníamos aquí. Dice que F es igual a 15. Entonces, como mi base de destino es base 10, yo no puedo poner una F. Entonces tengo que realizar la conversión de F a base 10. Entonces pongo ahí un 15. Después el siguiente es un 1. Ese 1 sí se transforma así tal cual. Y finalmente termina con una A. Y una A es igual a un 10 en decimal. Entonces por eso es que tengo un 10 ahí. Ven qué vacilón. Entonces, siempre que estén convirtiendo de base 16 a base 10 o a cualquier otra base, tienen que convertir las letras que vienen en el código hexadecimal. Las tienen que convertir de una vez. Al menos que su base de destino la soporte. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Ahora vamos a realizar las conversiones al revés. Recuerden que todos los ejemplos que hemos visto hasta el momento son de base n a base 10. De cualquier base a base 10. Y para esto únicamente existe un método. Únicamente vamos a ver un método. Existirán ahí más. Que es utilizando la fórmula general de la aritmética. Que este es el método más sencillo. Sin embargo, para pasar de base 10 a base n, hay dos maneras. Igual utilizando la fórmula general de la aritmética, pero aplicándola un toque diferente y utilizando un método que se llama método de residuos y productos sucesivos. Este es un método más gráfico. Veamos primero el de la fórmula general de la aritmética, que es como el más complejo. Entonces, es básicamente aplicar igual la fórmula general de la aritmética, pero en la base de destino. Entonces, aquí yo estoy convirtiendo 17.5 desde base 10, lo voy a convertir a base 2. Entonces, tengo que aplicar la fórmula general de la aritmética
realizando todos los cálculos y todas las operaciones en la base de destino, en base 2. Entonces, ¿por qué R es igual a 1, 0, 1, 0? Porque bueno, pongamos aquí 10 en base 10 es igual a 1, 0, 1, 0 en base 2. Entonces, por eso es que antes yo usaba R igual, veamos aquí, R igual 2, R igual 16, R igual 2. Esto se hacía así porque mi base de destino era base 10. Pero ahora, como mi base de destino es base 2, yo tengo que expresar todo en la base de destino, en base 2. Entonces, por eso es que pongo R igual a 1, 0, 1, 0. Esto en el fondo es un 10. Después dice, M es igual a 1, 0. Y bueno, resulta que 2 en base 10 es igual a 1, 0 en base 2. Después dice que n es igual a 1. N es la cantidad de dígitos fraccionales. Y bueno, 1 en 10 es igual a 1 en base 2. Entonces vean cómo es lo mismo que hemos estado haciendo hasta el momento. R es la base de origen. M es la cantidad de dígitos enteros. N es la cantidad de dígitos fraccionales. Y a partir de aquí se aplica la formulita general de la aritmética exactamente igual a como la aplicamos hace un rato. Con la particularidad de que, veamos que aquí, no sé por qué, puse primero los dígitos fraccionales y después puse los dígitos enteros. Pero sepan que es lo mismo poner esto al inicio que al final, porque son sumas. Entonces dice, veamos nada más para borrar esto. A esto voy a ponerle fraccional y a esto voy a ponerle entero. Y vamos a apuntar aquí unas conversiones rapiditas. 5 en base 10 es igual a 101 en base 2. Después, 7 en base 10 va a ser igual a 111 en base 2. Finalmente, como ya nosotros sabemos, 1 en base 10 es igual a 1 en base 2. Listo. Entonces ya con esto podemos entenderlo mejor. Vamos a hacer aquí unas flechitas. Veamos. Este 5 corresponde a este 101 que tenemos ahí. Este 7 corresponde a este 111 que tenemos ahí. Finalmente, este 1 corresponde a este 1 que tenemos aquí. Entonces veamos cómo es la fórmula general de la aritmética. Es igual, solo que todo lo estamos trabajando en base 2. Por eso es que tenemos este 2 aquí. Entonces, en el fondo esto es lo mismo que vimos hace un rato, solo que cada uno de los números están convertidos directamente a la base de destino. Están convertidos a base 2. Y si ustedes ejecutan esta operación, al final da esto. Ahora, ¿cómo supe yo que estos numeritos tenían ese equivalente en binario? Bueno, al final uno se los aprende. Se aprende ahí algunos. Pero ustedes podrían meterse a la calculadora de Windows, que es esta que está aquí, y ustedes podrían hacer las conversiones así más rapidito. Por ejemplo, un 7 en decimal, veamos que aquí le dice que es igual a 0111 en binario.
y es este 1, 1, 1 que tenemos aquí. ¿O ustedes tienen duda de cuánto es? De, no sé, 5. Entonces dice que es igual a 1, 0, 1 en binario. Y de hecho ustedes podrían meter la operación entera. 17. Y no se puede calcular aquí. En la calculadora de Windows no se pueden hacer operaciones con decimales. Pero metamos un 175. Dice que esta es la conversión. Lo que sí, la herramienta que nos permite calcular de cualquier base de origen a cualquier base de destino es el gran Wolfram. Solo que no recuerdo la sintaxis. Veamos. Yo creo que era convert 17.5. Un toque para buscar. Bueno, ahí tiene un widget. Ok. Bueno, que quizá. Ahora sí, ustedes le ponen el número y le dicen a qué base lo quieren. Ahora lo que no sé. Sí, aquí está. Bueno, entonces vean, esta es la sintaxis. Ustedes ponen el número, ponen la base de origen y ponen la base de destino. Y vean el resultado aquí, dice 10001.1. Y veamos cuánto nos dio una presentación. Dame nota chueco. 1001.1. Sí, está muy bien. Entonces vean que con Wolfram ustedes pueden confirmar que lo que están haciendo está bien. Y bueno, en el examen y en las evaluaciones así se les va a pedir el procedimiento. Pero sepan que eso lo pueden usar para confirmarlo. Si estuviéramos en clases presenciales, no se puede usar ni calculadora. Pero como estamos en clases virtuales y de ahí ustedes tienen acceso a todas estas herramientas. Entonces, de ahí, toparon con suerte, porque antes ni calculadora se podía usar. Por cierto, esta página se llama wolframalpha.com y es impresionante que uno puede hacer, no sé, puede realizar integrales, derivadas, y hay un montón de cosas matemáticas que se pueden hacer acá. Estoy seguro que la van a usar en sus cursos de mate. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? ¿De base 10 a base n? Profe, Sí, adelante. ¿cómo sumaba yo el 111 más el 0? Bueno, el 1010. Es que si yo sumo normal, por así decirlo, me daría 2, entonces no me queda muy claro. Ok, usted, ¿en cuál es, perdón? ¿Cuál es la suma que está haciendo? En decimal, 2 3 unos, Ajá, el 111, más esta. el 1010. Ok. Sí, de hecho, más avanzado en el curso, para el segundo examen, vamos a ver cómo realizar sumas y restas, multiplicaciones y divisiones en bases diferentes a base 10. Pero de momento usted puede usar de las herramientas computacionales que tenemos acá. Entonces, vea, usted pone aquí, marca binario. Te dice, quiero sumar 111 más 1010.
Y le da aquí igual y ya esto le da aquí el resultado. De momento hagámoslo así, pero después vamos a aprender a un método para hacerlo, que es igual que las sumas que nosotros hacíamos en la escuela, usando la casita de valores y eso, solo que con ciertas restricciones, pero eso lo vamos a ver un poquito después. De momento pueden hacerlo con una calculadora, no hay ningún problema. Ok. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver el método más interesante, más bonito, que se llama productos y residuos sucesivos. Y esas son las reglas que vamos a utilizar para este método. Tenemos que hacer dos cosas. Si el número es completamente entero, es la parte más fácil. Si el número es completamente fraccional, también es fácil. Y si tiene una parte entera y una parte fraccional, pues tenemos que hacer varios procedimientos y al final juntarlos, pero no es nada difícil. Entonces, para la parte entera, independientemente si el número tiene decimales o no, tenemos que partirlo en dos. Agarramos primero la parte entera y después agarramos la parte fraccional. No hay un método que nos ejecute ambas partes al mismo tiempo. Para la parte entera se utilizan residuos sucesivos. Eso significa que vamos a dividir el número entre la base de destino hasta que el cociente sea 0. Y para la parte fraccional lo que vamos a hacer es utilizar el método de productos sucesivos. Esto significa multiplicar por la base hasta que se obtenga un 0 o hasta que dé periódico. Digamos, si lo ejecuta 3 veces y le da 3 veces el mismo número, probablemente sea una parte decimal, una parte fraccional periódica. Y vean qué interesante. Analicen un momento ese dibujillo. Por cierto, ese dibujillo se ve todo pixelado. Tenía que cambiar las imágenes y ya las tengo ahí todas, solo que no me he metido a la presentación a cambiarlas. Ahí me disculpan. Entonces, agarramos el número que queremos convertir y lo empezamos a dividir entre la base de destino. Entonces, 17 dividido entre 2 da 8 y sobra 1. Después, 8 dividido entre 2 da 4 y sobra 0. 4 dividido entre 2 da 2 y sobra 0. 2 dividido entre 2 da 1 y sobra 0. 1 dividido entre 2 da 0 y sobra 1. Entonces, vean cómo, haciendo un montón de divisiones, encontré un 0. Este 0 es el que me dice cuándo tengo que terminar. Cuando el cociente es 0, ahí termino. Y aparte que si agarro 0 y lo divido entre 2, pues ya va a seguir dando 0. Y lo que hacemos es tomar los residuos en orden inverso y los pego y con eso me hago un número. Entonces, vean qué fácil. Simplemente empiezo por este de abajo. Pongo 1, 0, 0, 0, 1. Y eso ya es la conversión. En este caso en particular, vean que es lo mismo si lo agarramos de arriba que si lo agarramos de abajo. Pero siempre se agarran en orden inverso. Siempre desde abajo hacia arriba. Entonces recuerden, agarramos el número que queremos convertir y lo empezamos a dividir entre la base. 17 dividido entre 2, 8 dividido entre 2, todo entre la base de destino. Y al final lo que agarro son los residuos, no los cocientes. Recuerden, los residuos, no los cocientes. Los cocientes se ignoran. Digamos, este 8, este 4, este 2, este 1 y este 0 se ignoran. Lo importante son los residuos. Por eso se llama método de residuos sucesivos. ¿Vieron qué bonito? ¿Alguna duda con este método? Bueno, aquí vamos a ver otro ejemplito ya un poquillo más complejo. Queremos convertir a base 16. 623 a base 16. Entonces, agarramos el 623 y lo dividimos entre 16. Eso me da 38 y sobran 15. Este 38 lo divido entre 16. Esto me da 2 y sobran 6. Después el 2 lo divido entre 16. Esto me da 0 y sobran 2.
Entonces los agarro de abajo hacia arriba. Entonces sería 2, 6 y 15. Pero ¿qué pasa con este 15? ¿Cómo es un 15 en base 16? Es un F. Entonces vean que aquí ya tengo un F y ya no tengo un 15. Esa es como la única diferencia en trabajar con base hexadecimal, porque hay que ser conscientes de cuáles son números y cuáles son letras. Pero el método es sencillito. Ahora, bueno, antes de continuar, ¿alguna duda con los residuos? Ok, todo bien, ¿verdad? Ahora vamos a ver el método de productos sucesivos, que era, recuerden, era el método para convertir la parte fraccional. Por eso los ejemplos que vamos a ver aquí con productos sucesivos, eh, bueno, de hecho solo un ejemplo. Es un número puramente fraccional, no tiene parte entera. Bueno, tiene parte entera, pero es un cero. Lo que hacemos es, si aquí antes dividíamos entre la base de destino, ahora aquí multiplicamos por la base de destino. Entonces, 0.85 por 16 da 13.6. De hecho, ustedes pueden confirmarlo en su calculadorcita. 16 por 0.85 es igual a 13.6. Y ahora lo que hacemos es agarrar la parte, el 0.6 y lo ponemos aquí. Agarramos los decimales, nada más. Esos decimales son los que vienen para acá. Estos decimales son los que vienen para acá. Entonces, de momento ignoremos este 13. Ignoremos la parte entera. Simplemente centrémonos en los decimales. Entonces volvemos a poner aquí 0.6 y lo multiplicamos por 16. Eso me da 9.6. Ahora ignoro este 9 y agarro la parte decimal, que sería 0.6. Y esto nuevamente lo multiplico por 16 y veamos cómo me dio 9.6 de nuevo. Entonces, este es un ejemplo de cómo es que se encuentra un periodo. Entonces, usted puede seguir multiplicando este hasta infinito y va a seguir dando un 9.6. Los decimales no van a cambiar nunca. Entonces, este es un número con parte fraccional periódica. Y al final lo que hacemos es agarrar. ¿Se acuerdan que hace un rato estábamos ignorando la parte entera de cada uno? Bueno, ahora lo que hacemos es tomar la parte entera y este va a ser el resultado, más bien ignorando los decimales. Y bueno, ¿cómo sé yo que un 3 es igual a una D? Me vengo aquí a la tablita que teníamos y vemos que D es igual a 13. Profe, Ujú. ¿por qué poner una D en vez del 13? Y en el otro caso sí pongo el 9, pero no una letra. Ah, bueno, sí. Eso lo podemos ver aquí. Porque veamos que los números hexa y decimal son exactamente iguales hasta el 9. Desde el 10 en adelante ya son letras. Entonces, en el fondo, nosotros estamos realizando conversiones. El 9 decimal lo estamos convirtiendo a 9 hexadecimal, solo que casualmente es igual. En cambio, en el caso del 13, ya el 13 no es igual. Entonces tengo que poner la letrita. De hecho, esta tablilla es súper útil. Pero sí, en el fondo estamos realizando conversiones. Los estamos convirtiendo cada uno. El 9 los estamos convirtiendo de decimal a hexa, solo que casualmente es igual. Pero el 13 ya no es igual, entonces tengo que poner la D. ¿Alguna otra duda?
Ok. Bueno. Vamos a ver. Ujú. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es toque. Bueno, existen, para terminar este tema, bueno, yo les había dicho que los temas de taller, se los dije a principio de semestre, los temas así, temas de taller son pocos. Realmente el curso de taller no tiene mucha materia, lo que es pesado es la parte de los proyectos, que por cierto todavía no hemos dejado ninguno. Entonces sí, la parte de materia como tal de taller es poca. De hecho, ya casi se nos acaba. Vamos a ver unos métodos para conversiones directas de números que están en bases que son potencias de 2. Por ejemplo, el binario, el octal y el hexadecimal son potencias de 2, ¿verdad? Entonces, en el caso del sistema binario y octal, lo que vamos a hacer es agrupar la cantidad binaria en grupos de 3 dígitos, iniciando por el lado derecho. Y vamos a agregar ceros a la izquierda de ser necesario. Entonces, vamos a hacer grupitos de 3. Esto es para convertir más fácil de una base 2 a una base 8. Recuerden que esto solo funciona en grupos que son potencias uno de otro. Y lo que hacemos es utilizar esta tablita que está acá para realizar nuestras conversiones. En el caso de que queremos convertir algo que está en base 2 a base 8, lo que hacemos es agruparlo en grupitos de 3, empezando por el lado derecho. Cuando ya tengamos formados los grupitos de 3, simplemente realizamos sustituciones basados en esta tablita. Entonces, venimos y buscamos aquí cuánto es 110. Aquí está. Y dice que 110 es igual a 6. Entonces, yo pongo un 6 aquí. Y después dice 111, que es este, es un 7. Entonces, yo pongo un 7 aquí. Y ya hice la conversión. Vean que es fácil. Simplemente es cuestión de utilizar esta tablita. Y nuevamente, esto no aplica en todas las conversiones que yo quiera hacer. Eso funciona solo para casos particulares. Entonces, en resumen, de base 2 a base 8, vamos a agrupar en grupitos de 3 y vamos a completar con ceros a la izquierda de ser necesario. Cuando tengamos los grupitos de 3, utilizamos la tablita y simplemente realizamos sustituciones así, tal cual. Cada grupo de 3 lo convierto por un equivalente en octal, de acuerdo a esta tablita. Ahora, en caso de binario a hexadecimal, es muy parecido, solo que en lugar de agrupar en grupitos de 3, vamos a agrupar en grupitos de 4. Y vamos a completar con ceros a la izquierda de ser necesario también. Y aquí tenemos otra tablita que es diferente a esta, pero que funciona exactamente igual. Veamos, por ejemplo, este 0001 está aquí. Entonces agarro este 1 y lo pongo aquí. Vamos con el que sigue. Este 1011. A ver dónde está. 1011, aquí está. Agarro esta B y la pongo aquí. Y finalmente el otro grupito es 1010. Aquí está. Agarro esta A y la pongo aquí. Entonces, lo difícil de esto es construir la tabla, pero la tabla ustedes ya la tienen ahí construida. Simplemente es cuestión de que la utilicen. Entonces, recuerden, estos métodos directos solo aplican
de base 2 a base 16 o de base 16 a base 2 y de base 2 a base 8 o de base 8 a base 2. Y de hecho uno puede utilizar esta tabla pero al revés. Digamos, ¿qué pasa si ustedes quieren convertir este número en hexadecimal a binario? Simplemente utilizan la tabla pero al revés. Entonces, por ejemplo, este A, en vez de poner un A, ponen 1, 0, 1, 0. Y ya eso es todo. Y pues bueno, hasta aquí llega el tema de conversiones de bases. Ahora, sucede un caso particular. Vemos que nosotros vimos cómo convertir de base n a base 10 y después vimos cómo convertir de base 10 a base n. Pero ¿qué pasa si yo quiero convertir, por ejemplo, de base 8 a base 16? ¿Qué se les ocurre que pueda hacer? Nosotros sabemos cómo hacer. Pasarlo primero por base 2. Ajá, exactamente. Nosotros sabemos cómo hacer de base n a base 10 y sabemos cómo hacer de base 10 a base n. Entonces, para convertir un numerito de base y a base n, digamos, de una base cualquiera a otra base cualquiera, vamos a pasar por base 10 como método intermedio, a menos que sea uno de los casos particulares y de los casos más fáciles que vimos hace un minuto, que son estos, de entre 2 y 8 o de entre 2 y 16. Fuera de eso, pues sí voy a tener que pasar por base 10. Y bueno, hasta aquí llega la clase de hoy. Tenemos un taller que es súper fácil, que ya se los muestro. Sí, ya a partir de aquí lo que sigue es materia del segundo examen, que es aritmética de sistemas numéricos, que es cómo hacer operaciones, sumas y restas en diferente base. Este es el tallercito que vamos a hacer. Primero vamos a realizar unas conversiones de base n a base 10. Aquí están cuáles son las que ustedes tienen que convertir. Vemos que aquí dice la base de origen y aquí dice la base de destino. Hay un detalle súper importante que no les he mencionado y es que hay dos maneras de escribir números en hexadecimal. Una es poniendo explícitamente base 16, otra es poniendo 0x al inicio del número. Es exactamente lo mismo. De hecho, no sé por qué, cuál es la razón de que base hexadecimal se especifique como 0x y no como un 16 entre paréntesis al final. Pero es la única base que tiene esa particularidad. Entonces recuerden, 0x significa que el número es base 16. Bueno, volviendo al tallercito. Son primero unas conversiones de base n a base 10, después de base 10 a base n, y aquí les dice cuál es el método que tienen que usar. Aquí fórmula general y, bueno, fórmula general o residuos y productos sucesivos. Y aquí hay unas conversiones diferentes. Si bien es cierto, nosotros dijimos a inicios de curso que solo íbamos a ver base decimal, binaria, octal y hexadecimal, estos métodos aplican para cualquier base. Entonces hay un par de conversiones de base 10 a base 3 y de base 10 a base 32. Por cierto, ¿qué pasa con la base 32 con el resto de números? Bueno, la respuesta es que tienen que seguir utilizando letras. Por ejemplo, en base 16 llega hasta la letra F. En base 32 van a tener que seguir utilizando letras después de la F. Y después aquí hay unas 4 conversiones de base N a base Y. Sí, adelante. En esa 8 y 9 de que hay que convertir a base 3 y a base 32,
Se utiliza la fórmula general también. Sí, tiene que utilizar la fórmula general. Exactamente. Ah, ok, ok. Sí, sería como lo mismo, pero utilizando, digamos, esas bases. Ajá, En vez de multiplicar por base 2, multiplico por base 3 y así, ¿o no? ajá, exactamente. Y sí, el método es exactamente igual, solo que es una loquera, porque ya las bases estas son desconocidas, digamos, son bases raras. Como base 32 es una base muy rara. Entonces, sí, el método aplica exactamente igual, solo que todas las operaciones van a ser en la base de destino, en base 3 y en base 32. Ok, ok. Y bueno, esto lo vamos a hacer en parejas. Ahorita les subo la especificación. Es que tengo que arreglarle un par de cositas. Y lo subo al Tech Digital y veamos para cuándo lo vamos a entregar. Bueno, este viernes tenemos quiz. Este viernes nada que ver. Después sigue Semana Santa. En Semana Santa, pues no me gustaría dejarles evaluaciones. Aunque sí podría, pero no me gustaría. Y entonces lo vamos a dejar para el miércoles 7 a la medianoche. Entonces tienen 15 días para hacer este tallercillo, pero es súper fácil. Y la materia del examen es desde esto que vimos hoy hacia atrás. Entonces, máquinas de Turing, máquinas de estado finito y conversiones de bases. Y eso sería todo. ¿Alguna duda con algo? Eso de base 32 y la de 3 no supe. ¿Qué no supo? O sea, no entendí bien que cómo era lo de la conversión igual, que se hacía igual que los otros métodos. Sí, digamos, en la clase de hoy vimos métodos para convertir de base 10 a base n, ¿verdad? De hecho, a ver qué se me hicieron. Aquí está, de base 10 a base n. Hay dos opciones. Utilizando fórmula general o utilizando residuos y productos sucesivos. Entonces usted agarra alguno de los dos métodos, yo les recomiendo la fórmula general y realizan todas las operaciones en la base de destino. Entonces, en lugar de ser base 2, base 8, base 16, sería base 3 y aquí sería base 32. Nada más. Aplica exactamente esto. Esto aplica exactamente igual, solo que vamos a trabajar en base 3. Todos los cálculos van a ser en base 3 y todos los cálculos van a ser en base 32. Profe, en ese hay que hacer el cálculo solo con cualquiera de los dos métodos y en el anterior también, o en el anterior sí hay que hacerlo con ambos métodos. No, sí, de hecho es una buena pregunta. Aquí dice que realice los cálculos utilizando ambos métodos. En este caso agarren solo uno. Ok. Ahí el que ustedes quieran, solo uno. De hecho, ahora lo pongo ahí explícito en la especificación. Una buena Profe, pregunta. Sí, para las conversiones de base 10 a cualquier otra base, ajá, yo tendría que sumar la parte decimal que calculo por este método de multiplicaciones, más la parte no decimal, la parte ujú, entera, que calculo con el método de los residuos, ¿verdad? ajá, exactamente. Ok. Y después nada más lo pega y ya. Pega la parte entera con la parte decimal y ya, eso le da el número. Bien. Bueno, entonces estaríamos. Muchísimas gracias a todos. Profe, Bueno, profe. am, Sí, usted podría quedar 5 minutos para preguntarle 3 aspectos de la tarea de introducción de programación, lo de sí, sí, Python. sí, claro.